Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué nos prueba Dios? Éxodo 20, 18 al 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés dice: no teman, y luego afirma que Dios ha venido para que su temor esté delante de vosotros. Este versículo marca una distinción entre el tener miedo de Dios y el temerlo. Moisés temía a Dios, pero no el pueblo. Y es una verdad infalible que si no tememos a Dios, le tendremos miedo a la revelación de su gloria. Por eso dice la palabra en Filipenses 2, 10 al 11, que toda rodilla se doblará ante Él. Si no es por temor santo, lo será por terror. Éxodo 20, 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El título de hoy es La habilidad de ver con temor. Miremos la diferencia en las reacciones a la gloria manifestada de Dios. Aquí Éxodo 20, 21 lo dice: el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. Esto ilustra las diferentes respuestas de los creyentes hoy en día. Los que de verdad tienen el temor de Dios se acercan a Dios, pero los que tienen temor a Dios se alejan de Él. Es importante que nos demos cuenta de que los israelitas no eran muy diferentes a lo que es la iglesia hoy en día. Escuchen estos puntos tan importantes. Número 1, todos salieron de Egipto, lo cual tipifica la salvación. Número 2, todos experimentaron y se beneficiaron con los milagros de Dios, como muchos hoy en día en la iglesia. Número 3, todos ellos experimentaron la liberación de sus opresores, la cual muchos han experimentado en la iglesia actual. Número 4, aún deseaban su viejo estilo de vida, si les hubiera sido posible tenerlo sin las ataduras esclavizantes. Pero qué frecuente vemos esto en la iglesia de hoy en día. La gente salvada y liberada, pero aún así nunca dejan el estilo de vida del mundo, aunque ese estilo de vida los guíe a la esclavitud. Número 5, ellos experimentaron la riqueza del pecador que Dios había guardado para los justos. La Biblia dice en el Salmo 105, verso 37, lo sacó con plata y oro. Pero ellos usaron esa bendición para construir un ídolo. Y te pregunto, ¿hemos hecho lo mismo hoy en día? Hemos escuchado de milagros y con frecuencia aquellos que han sido bendecidos terminan amando más las bendiciones y dedican más sus fuerzas a las bendiciones materiales y financieras en lugar de darla al Señor que los bendijo. Y número 6, ellos experimentaron el poder sanador de Dios, porque cuando dejaron Egipto, la Biblia dice, y no hubo en sus tribus enfermo, en el Salmo 105, verso 37. Y esto fue mejor que las grandes cruzadas de milagros. Moisés dejó 3 millones de personas fuertes y saludables. Puedes imaginarte una ciudad de 3 millones de habitantes sin ningún enfermo o gente en el hospital. Los israelitas habían servido bajo trabajo forzoso por 400 años. Imagina las sanidades y milagros que deben haber tenido lugar mientras comían el cordero pascual.
Los israelitas no eran extraños a la salvación, a la sanidad, las obras milagrosas y el poder libertador de Dios. De hecho, celebraban apasionadamente cualquier mover milagroso que Dios hacía en su favor. Danzaban, oraban de manera muy parecida a lo que hacemos en nuestras iglesias hoy en día o en los servicios de milagros. Dice Éxodo 15, verso 1 y verso 20. Es interesante notar que los israelitas eran atraídos a sus manifestaciones milagrosas porque se beneficiaban de ellas, pero se asustaban y se alejaban cuando la gloria de Dios era revelada. Pero qué diferentes somos hoy en día de ellos, porque todavía somos atraídos a los milagros. Vengan, campaña de milagros y sanidad, venga por su milagro. Dios tiene una palabra poderosa para usted. Y la gente va a viajar kilómetros y dará grandes ofrendas deseando recibir una doble porción de Dios en los servicios de milagros. Pero ¿qué sucederá cuando la gloria de Dios es revelada? Los corazones van a ser expuestos en su gloriosa presencia. Podemos vivir sin que el pecado sea detectado alrededor de los milagros, pero no podemos escondernos de la luz de su gloria revelada. ¿Qué fue lo que cegó al pueblo? 40 años más tarde, las generaciones más viejas habían muerto en el desierto y Moisés revistió una nueva generación de aquella que había estado en el monte, cuando Dios revelara su gloria. Dice Deuteronomio 5, 23 al 27. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos va a consumir si oyemos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. Acércate tú, y que todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, tú no las digas. Todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, nosotros oiremos y haremos. Deuteronomio 5, 23 al 27. Ellos dijeron: no podemos acercarnos a su gloriosa presencia o estar parados en medio de él y vivir. Ellos querían que Moisés escuchara por ellos y prometieron escucharlo y hacer cualquier cosa que Dios dijera que debían hacer. O sea, intentaron vivir con ese patrón a través de los años, pero no pudieron obedecer sus palabras. ¿Cuán diferente es en la actualidad? Recibimos la palabra de Dios, de nuestros pastores y predicadores, pero nos alejamos de la montaña de Dios, de la gloria. ¿Por qué? Tenemos miedo de escuchar su voz, que deja al desnudo la condición de nuestros corazones. Esta condición del corazón no es diferente a la de los hijos de Israel. Moisés estaba muy disgustado con la reacción de Israel. Él no podía entender su falta de hambre por la presencia de Dios. ¿Cómo podían ser tan necios? ¿Cómo podían ser ciegos? Moisés trajo sus preocupaciones delante de Dios, deseando un remedio para esa situación. ¿Pero qué sucedió? Deuteronomio 5:28 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habláis. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Deuteronomio 5:28. Yo estoy seguro que Moisés quedó en shock con la respuesta de Dios. Debe haber pensado: ¿qué? ¿El pueblo estaba en lo correcto? Al fin, por una vez, están en lo correcto. Ellos realmente no pueden venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Y Dios interrumpió sus pensamientos con la respuesta
en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios se lamentó. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran, todos ellos podrían haber sido como Moisés, reflejando la gloria de Dios y conociendo sus caminos, si hubieran tenido corazones temerosos de Dios, tal como Moisés lo tenía. No obstante, sus corazones permanecieron oscuros y sus mentes ciegas a las mismas cosas que tan desesperadamente necesitaban. ¿Pero qué los cegó? La respuesta es clara: no tenían corazones que temieran al Señor. Eso era evidente por su desobediencia a los mandamientos y a las palabras de Dios. Si comparamos a Moisés con los hijos de Israel, encontraremos que la diferencia era que uno temía al Señor y los otros no. O dicho de otra manera, uno tenía el temor de Dios y los otros tenían temor a Dios. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues temblar ante la palabra de Dios. La persona que teme al Señor, que tiene el temor de Dios, tiembla ante su palabra y su presencia, como dice Isaías 66:2, Jeremías 5:22. Pero ¿qué significa temblar ante su palabra? Bueno, lo podemos resumir en una frase: obedecer de buena gana a Dios, aun cuando parezca más ventajoso transigir o desobedecer su palabra. Nuestros corazones deben estar firmemente establecidos en el hecho de que Dios es bueno. No es un abusador de hijos. Alguien que teme al Señor sabe muy bien esto, porque conoce el carácter de Dios. Es precisamente por eso que él o ella se acercará a Dios, aun cuando otros se alejen por el pánico. Esa persona sabe que cualquier dificultad presente o por venir encontrada en las manos de Dios, finalmente tendrá un buen fin. La mayoría puede estar mentalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, es en los tiempos de prueba o dificultad cuando lo que verdaderamente creemos es claramente revelado. Y solo entonces apreciaremos lo que en verdad es nuestra fe. Al pasar por el fuego de las pruebas, la prueba dura que Israel debió enfrentar expuso lo que había en sus corazones. Examinemos sus diferentes reacciones a la palabra de Dios. Los hijos de Israel obedecieron la palabra de Dios mientras veían los beneficios inmediatos para ellos. Pero en el momento en que sufrieron o ya no podían ver los beneficios, perdieron de vista a Dios y se quejaron amargamente. Por eso el título de hoy: la habilidad de ver con temor. Durante siglos, Israel había orado y clamado para ser liberados de su opresor, Egipto. Deseaban regresar a la tierra de la promesa. Dios les envió un libertador, Moisés. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3:8: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y Moisés fue delante del faraón y proclamó las palabras de Dios: deja que su pueblo se vaya. Pero el faraón respondió, incrementando el trabajo forzoso. A partir de ese momento no se les proveería a los esclavos israelitas más paja para la abrumadora cantidad de ladrillos que debían fabricar. Ahora deberían recogerla por la noche y fabricar por el día. El número total de ladrillos no iba a disminuir, aun cuando ya no se les proveería más paja.
La palabra de libertad de Dios había aumentado su sufrimiento. Ellos se quejaron bajo esta opresión y le dijeron a Moisés: déjanos solos y déjate de predicarle al faraón, estás complicando nuestra vida. Cuando finalmente Dios los libertó de Egipto, el corazón del faraón fue endurecido nuevamente y persiguió a los israelitas con sus mejores carros y guerreros. Y cuando los hebreos vieron que los egipcios se habían lanzado en carrera contra ellos y que ellos estaban atrapados por el Mar Rojo, nuevamente se quejaron y dijeron en Éxodo 14:12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Si notas las palabras, mejor nos fuera. En esencia estaban diciendo: ¿por qué debemos obedecer a Dios cuando solo está haciendo que nuestras vidas sean miserables? Estamos peor, no mejor. Fueron rápidos en comparar su anterior estilo de vida con su condición presente, aun cuando las dos opciones eran incomparables. Ellos querían volver, preferían la comodidad sobre la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo habían perdido el temor de Dios? Porque no temblaban ante su palabra. Dios separó el mar y los hijos de Israel cruzaron sobre tierra seca, viendo cómo sus opresores eran sepultados. Celebraron la bondad de Dios y danzaron y oraron delante de Él. Estaban seguros de que nunca más dudarían de su bondad, pero no conocían sus propios corazones. Y otra prueba se levantaría y nuevamente expondría su falta de fe. Porque escucha bien esto es impactante. Solo 3 días después se quejarían nuevamente de que no querían agua amarga sino dulce, en Éxodo 15:22-25. Pero que no nos sorprenda, porque cuántas veces hacemos lo mismo. Queremos palabras suaves, placenteras, cuando es lo amargo lo que realmente necesitamos para limpiarnos de nuestras impurezas. Por eso Salomón dijo en Proverbios 27:7: pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Habían pasado unos pocos días y nuevamente los hijos de Israel se quejaron por falta de comida. Ellos dijeron en Éxodo 16, del 1 al 4: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Puedes ver qué religiosamente se estaban comportando? Nuevamente se quejaron también por falta de agua dulce en Éxodo 17, del 1 al 4. O sea, una y otra vez se quejaron. Cualquiera fuera el momento en que enfrentaban una nueva dificultad, mientras todo fuera bien para ellos, guardaban la palabra de Dios. Pero si la obediencia significaban tiempos duros, rápidamente se quejaban. Pero Moisés era muy diferente. Su corazón había sido probado mucho tiempo antes, porque se nos dice en Hebreos 11:24-26: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los hijos de Israel no eligieron su cautiverio. Moisés tenía la opción de vivir en medio de lo mejor y lo más fino que el mundo podía ofrecer, pero lo rechazó todo para sufrir la aflicción con el pueblo de Dios.
Esta actitud fue totalmente diferente a la de los israelitas. Ellos querían volver a Egipto, al mundo, habiéndose olvidado rápidamente de la opresión. Solo recordaban que habían tenido fiestas con aquellas cosas que ahora les faltaban en el desierto de la prueba de Dios. Moisés eligió la prueba porque él tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Y qué galardón buscaba? Pues la respuesta se encuentra en Éxodo 33, del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al geteo, el fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dijo a Moisés que fuera y llevara al pueblo a la tierra que les había prometido, exactamente la misma que había estado esperando cientos de años para ser heredada. Dios hasta le prometió a Moisés la escolta de un ángel escogido. Sin embargo, él no los acompañaría. Pero Moisés rápidamente respondió en Éxodo 33:15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué? Me alegro de que la opción de entrar a la tierra prometida sin Dios no fue presentada ante los hijos de Israel. Si fueron capaces de escoger una vida cómoda en Egipto en lugar de Dios, seguramente hubieran escogido la tierra prometida sin Él. Probablemente hubieran partido de inmediato sin pensarlo dos veces. Pero Moisés no fijó su vista en la tierra prometida, por lo que su respuesta fue muy diferente. Él dijo: mira, la promesa no es nada sin tu presencia. Él rechazó la oferta de Dios porque su recompensa era la presencia de Dios. Pensemos en la posición en que se encontraba Moisés cuando respondió: no nos saques de aquí. ¿Qué era aquí? El desierto. Moisés vivió bajo las mismas condiciones que el resto de Israel. Él no fue dotado con capacidades sobrehumanas que lo eximían de las pruebas duras que experimentaba el resto del pueblo. Él tuvo sed y hambre en la misma forma que ellos, pero aún así nunca se le ve en medio de quejas junto a otros. Se le ofreció una salida de ese sufrimiento y la oportunidad de ir a la tierra de sus sueños, pero la rechazó. Uno de los métodos que Dios usa para probarnos es el hacernos una oferta que Él espera que rechacemos. Y la oferta puede prometernos inicialmente un gran éxito, pero ¿a qué precio? Hasta puede parecer que nuestro ministerio se expandirá y crecerá más, pero en lo profundo de nuestros corazones sabemos que esa elección podría ir en contra de los deseos verdaderos de Dios, porque solo aquellos que tiemblan ante su palabra podrán elegir aquello que parece menos beneficioso. Y no es que quiera exaltar a mi familia y a mí en este punto, pero cuando Dios nos habló y mi esposa y yo tomamos la decisión de venirnos junto con nuestros niños que hace 10 años estaban pequeños, más de 10 años, así también se nos ofreció: pero ¿cómo se van a ir si ya tienen un ministerio hecho aquí en la iglesia? Sirven de tiempo completo en la iglesia, predican aquí en la iglesia, en Santa Bárbara, tienen un ministerio radial, ministerios de alabanza y adoración. ¿Cómo se van a ir a lo desconocido? Porque pusimos la mirada en el galardón, no en los beneficios. El que tenga oídos para oír, oiga. En Segunda de Reyes 2,
Elías le dice a Eliseo 3 veces que se quedara y no continuara con él. Y cada orden fue una prueba. Para Eliseo hubiera sido más fácil quedarse, pero Eliseo insistió: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, en Segunda de Reyes 2:2. Él sabía que su recompensa celestial era más importante que su comodidad temporal. Por la apariencia externa o física, no había diferencia entre Moisés y los hijos de Israel, porque todos eran descendientes de Abraham. Todos habían dejado Egipto mediante la intervención milagrosa del poder de Dios. Todos ellos estaban en condiciones de heredar las promesas de Dios. Todos profesaban conocer y servir a Jehová, pero la diferencia estaba escondida, oculta en el interior de sus corazones. Moisés tenía a Dios y por lo tanto percibía el corazón y los caminos de Dios, pero a causa de que los hijos de Israel no tenían a Dios, estaban cegados y con su entendimiento oscurecido. Y no es diferente hoy en día. El cristianismo ha llegado a ser casi un club social. ¿Tú recuerdas de qué se trataba un club social? Tal vez tú pertenecías a uno cuando eras niño. Tú te unías al club porque querías pertenecer a él. En la seguridad de un club, tú estabas unido a los otros miembros porque había un interés o una causa común. Y te sentías bien al ser parte de algo mayor que uno mismo, porque el club estaba detrás tuyo y te daba un sentido de seguridad. Pues hoy en día muchos que dicen ser cristianos, pero que no le temen a Dios, más que aquellos que nunca han puesto un pie en la iglesia, como miembros seguros de sus clubes cristianos, ¿de qué deberían tener miedo? De hecho, dice la palabra en Santiago 2:19, los demonios tiemblan más que algunos en la iglesia. Santiago lo advierte a aquellos que dicen ser salvos, pero que no tienen el temor del Señor. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esas personas se sientan en nuestras iglesias, trabajan en nuestros equipos de ministerio, predican desde los púlpitos, provienen de todos los estratos de la vida, desde las pandillas hasta las empresas, confiesan salvación y aman las promesas de Dios, pero son cortos de vista y como los hijos de Israel, no le temen a Dios. Judas lo previó en aquellos días, en el libro de Judas, advirtiendo que a nuestras iglesias asistirían gentes quienes profesarían, harían presunción de ser salvos por la gracia de Dios, en razón de su membresía en los clubes cristianos. Yo voy a tal iglesia, yo pertenezco a tal denominación. Ellos asistirían a las reuniones de creyentes y participarían sin temor todo el tiempo, sirviéndose a ellos mismos, dice Judas en el verso 12. En Mateo 7:21-23, Jesús dice que había quienes sacarían fuera demonios, echarían fuera demonios, que harían milagros, maravillas en su nombre, llamándolo a Él como Señor y Salvador, aunque negándose a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Y Jesús describe esa condición como la cizaña creciendo en medio del trigo. Tú no puedes diferenciar fácilmente entre el trigo y la cizaña, tal como con Israel. El fuego de la gloriosa presencia de Dios manifestará finalmente lo que hay en cada corazón. Y esta será la condición de la iglesia al tiempo de ingresar en la estación de la cosecha, como dice Mateo 13:26. Ahora te quiero dejar con esto, pensando por hoy. Mañana, prepárense para mañana. ¿Cómo vamos a concluir la semana? Ay, Señor, vamos a temblar. Pero quédate hoy con esto. Malaquías profetizó
que en estos últimos días Dios enviaría una voz profética, tal como lo hizo con Samuel, Moisés y Juan el Bautista, para preparar a su pueblo para su gloria. Y puede que no sea uno, sino muchos mensajeros proféticos. Ellos se levantarán con tal unidad de propósito que podrán hablar como un solo hombre, llamando a aquellos que están engañados a regresar con todo su corazón al Señor. Entonces el orden divino será restaurado en los corazones del pueblo de Dios. Esos profetas no son mensajeros de juicio, sino de misericordia. A través de ellos el Señor llama a los suyos a escapar del juicio. Malaquías 3, del 1 al 2 dice: He aquí yo envío mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Malaquías no está describiendo el arrebatamiento de la iglesia. Él está diciendo que el Señor vendrá a su templo, no para su templo. O sea, dijo que después de 2000 años el Señor vendría a nosotros, su templo, como la lluvia tardía. Y esto habla de su gloria manifestada. Malaquías entonces pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ambos profetas confirman que este evento no es el mismo que el que llamamos arrebatamiento de la iglesia. Malaquías responde a su propia pregunta presentando dos resultados de la gloriosa presencia de Dios. Primero es el refinar y purificar a aquellos que le temen, en los versos 3, 16 y 17 de Malaquías 3. En segundo lugar, juzgará a los corazones de aquellos que dicen que le sirven, pero que en realidad no le temen, en Malaquías 3:5 y Malaquías 4:1. Y una vez ocurrida la purificación, nos dice en Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Antes que la gloria sea manifestada, quédate con esto, no podrá distinguir aquel que verdaderamente sirve a Dios de aquel que solamente lo hace de labios. La hipocresía no puede esconderse a la luz de la gloria de Dios. La mentalidad de club finalmente se acabará. Y esto prestará un mejor entendimiento de la fuerte advertencia de Jesús a los creyentes del Nuevo Testamento. Como dice Lucas 12, 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El temor de Dios nos guarda del camino destructivo del engaño. Moisés dijo que el temor de Dios en los corazones de su pueblo es la fortaleza para caminar libres del pecado en Éxodo 20:20. Y Salomón escribió en Proverbios 16:6, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Jesús advirtió a los creyentes por un propósito específico y lo precedió con una advertencia acerca de la engañosa trampa de la hipocresía en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Cuando cubrimos o escondemos el pecado para proteger nuestras reputaciones, ponemos un velo sobre nuestros corazones. Equivocadamente pensamos que ese velo nos hace aparecer puros, cuando realmente no lo somos. Y eso finalmente nos guía a la hipocresía. Entonces ya no solo engañamos a otros, sino también a nosotros mismos, como le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:13. Como los hijos de Israel, estamos cegados y no podemos ver.
El temor de Dios es nuestra única protección de la hipocresía, porque entonces no vamos a esconder el pecado en nuestros corazones, porque le temeremos a Dios más que a las opiniones de cualquier hombre mortal. Nos importará más lo que Dios piensa de nosotros que lo que los hombres piensen. Nos importarán más los deseos de Dios que nuestra comodidad temporal. Estimaremos su palabra como de mayor valor que la de los hombres y volveremos nuestros corazones al Señor. Pablo dice en 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y yo agregaría, y entonces podremos ver, tendremos la habilidad de ver con temor. Y prepárense para mañana. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, qué palabra tan hermosa nos acabas de dar. Qué alimento, qué maná tan delicioso nos acabas de preparar, Señor, y dárnoslo, ofrecérnoslo, porque tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores para darte la gloria, la honra, Señor. Y disfrutamos hoy este maná delicioso, esta palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que como una espada de doble filo penetre en cada corazón en este día, en cada uno de nosotros, para ponerla por horas, Señor, para ponerla, Señor, en acción, no solo guardarla, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy te ruego por cada hermano y hermana que escuche esta palabra tuya poderosa, Señor, que seas tú cambiando los corazones, transformando nuestras vidas, hablando a través de tu Espíritu Santo, convenciendo de justicia, de pecado y de juicio, y que de verdad te temamos como tú nos hablabas hoy, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, nuestras generaciones, que tengamos el verdadero temor de Dios en nuestros corazones. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.